Bienvenidos de nuevo. Vamos a pasar ahora a lo que son los modelos hidrodinámicos. Los modelos hidrodinámicos surgen cuando nosotros combinamos los balances de momentum y de transporte de masa. Entonces, para poder entender un poquito más sobre estos modelos, vamos a ver una serie de videos que también voy a dejar los links y los videos en la página. Y bueno, estos videos nos explican cómo es que interviene los denominados flujos laminar y turbulento. Vamos a ver algunos ejemplos. Este primer video es sobre una clase de un profesor y podemos ver cuáles son los ejemplos de, bueno, cómo se ve el flujo laminar en la vida real, en un sistema ambiental, y cómo se ve el flujo turbulento y cuál es su importancia. Una vez que podamos entender y darnos una idea de por qué es importante estudiar dentro de los fenómenos de transporte el momentum, entonces sí vamos a platicar de los sistemas hidrodinámicos. Vamos a verlo rápidamente. Les pido por favor pongan atención. Tiene subtítulos. And when we have a look at the discharge of a river, it's very important that you must have a look at two types of discharge. We've got laminar flow on the one side and turbulent flow on the other side. Now, what you must know is you must know the difference between your laminar flow and your turbulent flow. And you must know why do we get it and the process that the processes that we get in these type of flows. Now, let me just get this thing started here. So if you have a look at this, people, then immediately you will see that on the one side, we've got the water flows as parallel sheets. Have a look at that, beautiful parallel sheets. But look at this, very turbulent, the water is flowing on the side. Why is it flowing parallel sheets? Because the river bed right at the bottom will be even. And if you look at this one, immediately you must know that the river bed on this side will be uneven. And of course, just look at the way the two of these rivers flow. Of course, there will be more erosion on this side by your turbulent flow than in your laminar flow. So people, please, you must know the difference between laminar flow and turbulent flow. Now, last year in the exams, they asked a question with regard to laminar and turbulent flow, which I would like to share with you. It was a more short type of question. Now, people, I would like to tell that just as in our previous ones, as soon as you see this icon, you must know we're busy with an exam question. Right, now, the question was as follows. Study the figure below. Indicate whether each of the following statements refer to turbulent or laminar flow in a river. Now, here we've got the diagram. And here we can see our turbulent flow there, and here we can see the laminar flow here. And I hope you've made a mental note of the images that you've seen in the previous slides. I purposely put the two next to each other so that you can see the difference between the two. Now, all you had to do in this question is they made a few statements on this side, and all you had to say is it laminar or is it turbulent? It's as easy as that. Have a look at that. Associated with the riverbeds that's level and even, of course, it would be laminar, if you've listened to our discussion. Okay, associated with irregular swirling flow, you know, the turbulent flow, turbulent. Now look, so easy is this. Effective in eroding, of course it would be turbulent. Commonly occurs in the upper course of the river. We're coming back to the upper course, just hang on with that so long. That would be turbulent. The water flows in thin layers. Remember the video clip that we showed you. Laminar, associated with higher river velocity, which also be laminar. Occurs where rapids are visible in the river's course. Of course, that will be turbulent. Entonces, bueno, de lo que vimos en el video, que es muy importante que ustedes tengan en mente, que retengan, ¿no? Es cómo se ve, y esto piénsenlo para aplicarlo. Si se hiciera una descarga de un contaminante, ¿cómo es que sería esa distribución del contaminante cuando yo tengo un río que tenga un flujo laminar a cuando yo tengo un río que tenga un flujo turbulento? ¿Cómo sería esa distribución de contaminantes? Ahora bien, estas son imágenes, videos de la vida real de cómo se ve en un río. ¿Cómo podría verlo
de una forma física los modelos que hemos visto. Veíamos en otro video pasado sobre, bueno, ejemplos de las ecuaciones aplicadas, entonces nos mencionaba, bueno, si yo tengo una columna que esté llena de arena, que esté llena de un flujo, entonces eso físicamente, ¿cómo lo podemos ver? Cuando yo tengo un contaminante o una traza, cuando es un flujo laminar y turbulento, ¿y cómo es que va a afectar? Vamos a ver ahora You will see that on the los siguientes videos. Entonces, en este primer video, nosotros vamos a ver primero cómo es que se alteran las condiciones y si yo dejo una pequeña vertiente de una tinta, cómo es que se va distribuyendo si tengo flujo laminar y si tengo flujo turbulento. En esta ocasión, conforme se vaya viendo el video, voy a hacer la explicación de cuál sería el flujo laminar y cuál sería el flujo turbulento. Entonces, vamos a ver el primero. Aquí ya está en movimiento, la línea negra es la tinta, cuando está recta es flujo laminar, entonces no hay ningún problema de distribución. Sin embargo, conforme yo voy alterando la velocidad del fluido, nosotros vemos que se va descomponiendo y que además se va distribuyendo, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos flujo turbulento, aquí el detalle es que va a aumentar el fenómeno de difusión. Vamos a ver un segundo video donde vamos a observar este mismo fenómeno, pero aquí la representación para nuestra clase de lo que serían las partículas contaminantes, en este caso es una mezcla líquido-gas. Entonces aquí el gas es aire, es un flujo. En este tubo vamos a tener el flujo laminar. Observen cómo es la distribución de las burbujas en una mezcla líquido-gas. Y en este otro vamos a tener flujo turbulento. Entonces, si nosotros observamos en el flujo laminar de las burbujas de este gas, en este caso aire, no tienen tantos choques y fricción con las paredes, no tienen tantas interacciones con los alrededores. Era lo que mencionábamos en un principio del tema 6. Hay dos formas de observar estos fenómenos. Cuando hay interacciones con los alrededores, en este caso, en esta representación física, las paredes del tubo serían el sustrato. Entonces, si yo tengo un flujo laminar, voy a ver que no voy a tener tantas interacciones con los alrededores. Pero si yo tengo un flujo turbulento, entonces aquí voy a ver que las partículas chocan con las paredes, tienen interacciones, y entonces esas interacciones van a provocar que se den otros fenómenos de absorción. Es por esto la importancia de considerar las cuestiones de momentum en los modelos de fluidos. Entonces, cuando yo tengo que resolver modelos hidrodinámicos, primero tengo que resolver las ecuaciones de momentum. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos modelos hidrodinámicos? En los modelos hidrodinámicos, como voy a meter ahora más balances, balances de momentum, balances de masa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no voy a tener una simple ecuación representativa o una sola solución analítica, sino voy a tener todo un sistema de ecuaciones que necesitamos resolver para poder hacer una modelación. Estas ecuaciones de los modelos hidrodinámicos para contaminantes, por lo general son las ecuaciones de Saint-Venant. Entonces, cuando nosotros vemos esta serie de ecuaciones, primero tenemos que resolver las ecuaciones hidrodinámicas propias del sistema
que por lo general se usan software más especializados, como ejemplo está Fluent. Entonces, aquí nosotros vamos a tener ya las condiciones y ecuaciones precargadas hidrodinámicas que se pueden resolver. Estas ecuaciones hidrodinámicas que se pueden resolver, en el caso de la Saint-Venant, normalmente solo considera el sistema bidimensional. Las ecuaciones hidrodinámicas de excelencia de momentum van a ser las ecuaciones de Navier-Stokes-Reynolds. ¿Se acuerdan que mencionaba que el número de Reynolds es el que me va a definir si yo tengo un flujo laminar o turbulento? Entonces, son de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Ok. Estas ecuaciones tienen una amplia aplicabilidad no solo a la distribución de contaminantes, sino también a cuál es el comportamiento de los canales abiertos de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuál es el flujo en una presa, si nosotros queremos ver cuáles son las tensiones, si una presa va a soportar los flujos turbulentos de todos los ríos que desembocan en esa presa, pues es cuando se tienen que hacer todas estas ecuaciones de modelación. Entonces, primero se resuelven todas estas ecuaciones de sistemas hidrodinámicos y entonces, ya que nosotros tenemos todos estos sistemas, vamos a adicionar además nuestros parámetros de contaminantes. Estas son las ecuaciones, el sistema de ecuaciones de Saint-Venant. Entonces, lo que pueden ver aquí es, primero que nada, lo que mencionábamos, pues es bidimensional, porque nos va a hacer referencia a los gradientes de cambio con respecto a la posición en X y en Y, pero adicionalmente va a considerar estos cambios de posición con respecto al tiempo. Adicionalmente, va a considerar otros parámetros que vamos a mencionar con más detalle a continuación. Por ejemplo, podemos ver la G, que es la constante de gravedad. Entonces, vamos a ver todos estos parámetros que se consideran en las ecuaciones de Saint-Venant. En un inicio, las ecuaciones de Saint-Venant del equilibrio hidrodinámico de los sistemas son estas tres ecuaciones. Y bueno, en estas tres ecuaciones podemos distinguir que se encuentra la velocidad media del agua en la dirección del flujo. También vamos a ver la velocidad media del agua en la dirección transversal, es decir, con respecto a X, con respecto a Y. También es importante, a fin de cuentas, pues el agua es masa, entonces, como son cuestiones de momentum, se va a ver afectada por la constante de aceleración de la gravedad. Se va a considerar la profundidad del agua, esto en un promedio, porque recuerden, bueno, pues vamos a tener topografía subterránea, entonces, pues va a tener diferentes alturas. Luego vamos a ver un coeficiente de difusión turbulento, ¿ok? Este surge, pues, de que normalmente los sistemas reales, pues, van a tener turbulencia. T, pues, va a ser el tiempo. Luego vamos a tener S, SOX, SOY, también vamos a tener SFX, SFY. Las primeras van a representar las pendientes del fondo en las direcciones X y Y. Las segundas S van a representar las pendientes de fricción en X y Y, porque recuerden, en los sistemas reales, como son sistemas que por lo general van a presentar turbulencia, entonces van a tener interacción con los alrededores y va a haber choques, ¿no? Las partículas, los contaminantes, lo que estemos modelando, va a chocar con la pared y entonces al momento que surge esto, pues va a existir fricción y se tiene que considerar. Y por último, vamos a tener las coordenadas espaciales en X y en Y. Muy bien. Ahora, estos sistemas, como son sistemas de ecuaciones diferenciales complejos, por lo general, se recomienda resolverlos mediante los métodos eulerianos-langredianos. Mi recomendación, si se ven en la necesidad
de resolver este tipo de sistemas es uno que se propone en un artículo por Torres y Bejarano. Es una resolución muy amistosa desde mi punto de vista de estos sistemas de Saint-Venant. En las referencias les dejo el artículo. Y bueno, una vez que nosotros resolvemos estas ecuaciones hidrodinámicas que se basan en las ecuaciones de Navier-Stokes-Reynolds, nosotros ahora tenemos que agregar los parámetros de los contaminantes que nosotros deseamos saber. Existen 3 tipos de parámetros que podemos adicionar aún a estos sistemas. Es decir, a todas estas ecuaciones todavía podemos agregar los parámetros correspondientes a lo que nosotros queremos conocer desde el punto de vista de ingenieros ambientales en cuanto a contaminaciones. Los parámetros que se pueden medir es los físicos, podemos agregar la diferencial o el gradiente de cambio de la temperatura con respecto a la posición, con respecto al tiempo, la salinidad, la conductividad eléctrica, los sólidos suspendidos totales. Esto es cuanto a las características o parámetros físicos. Si no, también se puede agregar los parámetros correspondientes químicos biológicos. Dentro de estos, los ejemplos es el gradiente de cambio con respecto al tiempo, con respecto a la posición, depende de lo que uno desee, del oxígeno disuelto o de la demanda biológica de oxígeno o, por ejemplo, de los coliformes fecales. Otros parámetros importantes cuando se hacen toda esta serie de estudios son los parámetros de eutrofización, como son la cantidad de amoníaco, la cantidad de nitrato, de nitrógeno orgánico, de fósforo inorgánico y de fósforo orgánico. Entonces, depende de lo que yo quiera saber, es el parámetro que yo puedo adicionar a mi sistema de ecuaciones. ¿Y cómo se ve esto? Retomando lo que les decía de esta solución que propone Torres y Bejarano, entonces nos dice que, bueno, dentro de mi ecuación diferencial que representa el fenómeno de transporte bidimensional, es decir, dentro de mi sistema de ecuaciones de Saint-Venant, nosotros podemos agregar también el mecanismo de reacción específico del parámetro que yo quiera medir. Entonces, en este caso, se va a medir un parámetro de concentración de algún contaminante. Y entonces, de tal manera que lo que yo voy a observar es mi ecuación. Si ustedes recuerdan, teníamos la primera ecuación de Saint-Venant, que era la concentración con respecto al tiempo, más cómo cambia la concentración con respecto a la posición X, más cómo cambia la concentración con respecto a Y. Y aquí es donde van a entrar los coeficientes de dispersión, o sea, le vamos a agregar también la parte del contaminante que yo deseo conocer. Entonces, por ejemplo, está la concentración de algún parámetro de calidad de agua, puede ser la concentración de amoníaco, de nitratos, va a estar representada por esta C. Luego voy a adicionar a esta ecuación que veíamos de Saint-Venant los coeficientes de dispersión, tanto en la dirección X y Y. Aquí lo representan Torres y Bejarano con la letra E. Y adicionalmente le voy a agregar un parámetro, que este parámetro lo que me va a representar es el mecanismo de reacción específico de cada parámetro. Entonces, dependiendo el sistema, es que yo tengo que adicionalmente encontrar estos valores de entrada, resolver este sistema de ecuaciones. Aquí yo no puedo resolver los sistemas de ecuaciones de forma de una aproximación analítica como le hizo Gata Banks, sino que yo tengo que meter estos sistemas de ecuaciones a un programa, puede ser MATLAB, y aplicar los métodos eulerianos langradianos para poder resolverlo y así conocer cuáles son estos valores. De esta manera es que nosotros podemos resolver los modelos hidrodinámicos. Estos
vuelvo a repetir, no representan una solución de aproximación analítica, ya que son sistemas complejos de ecuaciones diferenciales. La recomendación es que se aplique un método euleriano-lagrangiano mediante un sistema de cómputo. Y con esto terminaríamos el tema 6. Les dejo unas referencias, por si se quedaron con alguna duda, las pueden consultar. Aquí están las referencias de algunos de los artículos de los autores que les mencionaba como ejemplo de resolución de las ecuaciones de Saint-Evans. Están estos artículos de Torres Bejarano. Y por último, no me queda más que agradecerles muchísimo su atención y desearles un muy lindo día.